Los protocolos de la variante Delta salieron más ordinarios que sushis de mortadela. Aunque, como dijo el ministro, hay que ser humanistas cristianos. Mientras tanto, en Polilandia, 6 candidatos buscan su pase al 21 de noviembre. Mientras Santa Yasna de la Neutralidad espera que todos sigan jugando para ella, mientras ella no juega. Pero lo que realmente importa es que este domingo por fin se inicia la Convención Constituyente en buena hora para que empecemos a pensar en el país que viene. Aquí comienza la Cosa Nostra. Hemos llamado a la maldición. No quiero decir que Sandro lo sea, pero acabo de apretar Recording in Progress y ¡pum! Hace Apareció. 3 segundos no estaba. Y eso que estoy con audífonos, para que no me escuche, para que no sepa lo que estamos hablando, no se meta. Está bien. Escuché todo, dice. Ya, pero entonces hay un rico calorcito por Valencia. Sí, pero todavía hay un viento fresco que es bastante bueno. Ya, está bien. A la tarde, ¿o no? Sí, pues hasta ahora si tú abres la ventana de la casa entra un viento fresco, no entra un viento cálido. Entonces, No, pero ideal, pues, ideal. Sí. Sí, rico. Se vuelve Yo ya les mandé las imágenes de la playa. Ya. Puta, yo de verdad que tenía listo ahí, juntando las chauchas, gracias a los amigos de la membresía, a los que van al seminario, para ir a verte, weón. Pero bancarme. No, claro, no, y además bancarme, o sea, incluso aunque uno pueda, igual se puede. Pero bancarse, ya solo pensando en los 5 días de vuelta en el residencia sanitaria. No, claro. No, y el aeropuerto a mí que me tocó viajar en febrero, realmente muy desagradable, tanto control, tanta burocracia, tanta fila, inútil además todo. Son puros ritos. Como hemos visto, claro, no, se vuelve ingrato el viaje. Hoy en la mañana miraba, mirando noticias, hoy lunes, entonces una de las noticias así, detuvieron a 25 personas que estaban viendo el partido de Chile el otro día, no, Copa América ayer tiene que haber sido, el partido de Brasil, que se juntaron, no tengo idea en qué contexto, 25 personas viendo un partido de fútbol. O sea, sí, no es lo mejor, sí, no se puede, sí. No sé. Que ya estamos en el caos, estamos directamente en el caos. El caos destructivo, además. Mira, ¿no? Estamos en el caos destructivo. Partamos solo tirando una opinión, porque que son estas opiniones de mierda. Uno debería hacer el kit y entrar a política, ¿eh? Porque política es un lugar para nosotros mucho más cómodo. O sea, creo que no ha habido nada más político que la pandemia, bueno, de verdad, en el sentido no solo sanitario. Sino... Exacto. Y por eso, retomando lo que en algunos minutos a veces lo hemos conversado, siempre es complicado porque justamente no nos interesa el análisis sanitario, lo que nos interesa es mirar las condiciones sociales, lo que va generando, que es una reflexión que llega a ser antropológica, digamos, si queremos ponerla en perspectiva como mirada de helicóptero, pero el punto es si habrá algún minuto, porque uno no sabe si realmente ahora está la luz al final del túnel, o la variante Delta y las siguientes variantes, esta ya como la 5ª, 6ª variante relevante de la cual sabemos. Si las siguientes variantes o otras cosas que vayan pasando, o de repente en 2 años entra otra lógica, otro bicho, otra pandemia, otro mundo, con los deshielos van pasando cosas dramáticas. Si en algún minuto de repente la sociedad en su conjunto, si hubiera algo como eso, estoy haciendo una ficción porque no existen esas reflexiones, lo que existe es poder, pero si en algún minuto uno dirá, bueno, a ver, ¿cuánto nos cuesta esto? Vidas, enfermos, saturación, etcétera. Y si en algún minuto uno dice, mira, sabéis que en realidad vamos a controlar, pero muy poquito, y vamos a asumir que de ahora en adelante hay tanta cantidad de muertes al año por estas cosas, tal como uno usa el automóvil, para decir así como argumento negacionista, y el automóvil provoca X cantidad de millones de muertos al año y se sigue usando, digamos. Yo creo que hay hartas discusiones en la medida que va pasando el tiempo. No, yo creo que lo que va a pasar es que el siguiente gobierno se va a poder dar el gusto de hacer polvo a respecto al tema, cuando ya el bicho en todo caso obviamente ya sea mucho más débil. Las pestes tienen una cosa media misteriosa más allá de la parte científica, y es que efectivamente
cuando llegan con una energía insólita, que uno la mira y dice, bueno, matemáticamente entonces, ¿por qué habría de parar si ya entró con todo? Y en algún momento remiten, ¿no? Y se van. Tienen algo de arbitrario en eso. Sí. Entonces, pero lo más probable es que el siguiente gobierno se dé el gusto de decir, oye, mire, Sinovac no servía, está visto, ¿ya? Vamos a hacer en 15 días, vamos a vacunar a toda la gente con X, Y o Z, ¿ya? Y a los 2 meses el gobierno podrá decir, ven lo que pasa cuando uno hace las cosas bien, ¿ya? O sea, la oportunidad que está entregando Piñera en todos los sentidos Lo voy a anotar, ¿eh? es increíble, es increíble. Sí, claro. Sí. Bueno, a menos que llegue el compañero Jaude y dé interferón. Soy malo, bueno. Entró con la No, pata yo arriba. entró con la pierna fuerte después del seminario, quiere recuperar puntos porque fue tan fuerte la goleada final de Oye, la este goleada. Oye, de este modesto servidor en los sí, Padrinos Awards. sí, sí. No, Además que, de hecho, es perdona, que obligaste, o sea, esto nos obligó a una nueva reflexión, porque yo creo que ninguno de nosotros nunca ha elegido los casos para que gane. De hecho, realmente ponemos unos nombres que No, son, ¿ya? Pero, yo creo que pasó que desde las últimas en la red, que igual le ponen color en la tele, obviamente, con el tema de como quién gana. en quién claro, gana. la competencia. Entonces ya entró la droga, ya estamos fregados, ahora vamos a tener que empezar a elegir los casos así como, no, yo quiero un caso fuerte para... Antes que hagáis tu comentario, Mirko, solo para que entenderemos contexto, hubo seminario este fin de semana y quienes asistieron, que los amamos infinitamente, ustedes que están viendo este podcast también los queremos, pero los otros los amamos infinitamente, hicimos unos Padrino Awards solo para ese grupo privilegiado de 450 personas que estaban en el seminario y tiramos 5 categorías. En rigor, Mirko ganó 4, pero la otra no la vamos a comentar, pero no la ganó ninguno de nosotros. Así que en realidad fue un 5-0. Eso es lo que quedó como percepción por el público. Eso nomás. No, No, solo digámoslo. sí. La otra la gané yo, y la gané yo porque mi candidato era Mirko. Don Entonces, Lucchesi. entonces ganó 5, Entonces perdí ganando. perdió Claro. ganando, o sea, ya Sí, no había caso. Fue una boleta sí, así, bueno, sí. Bueno, como Junior Fernández, para los de Colo-Colo, para que se acuerden. No, como actitud vital. No, yo quería conectar con tu comentario, Darío, porque no puedo estar más de acuerdo y creo que desde el momento uno en la pandemia ha sido mi argumento central y mi actitud frente al asunto, ¿no? De que vivimos en una cultura que como todas las culturas en las que vivimos no la vemos, ¿ah? Porque nos parece que es lo natural, pero no necesariamente lo es, tiene cambio histórico, particularmente en Chile, ¿no? En Chile respecto de la muerte y la salud, ¿ah? La muerte y la enfermedad, como cuestiones que hoy día no podemos admitir, ¿no? Entonces, solamente recapacitar en ese punto, donde tenemos una comunicacionalmente instalado una intolerancia a que la gente se enferme y se muera. Y eso a mí me parece una locura. Me parece una locura porque ya nos da cuenta de nuestra condición de seres biológicos, como parte de sistemas vivos donde la condición sine qua non para existir es enfermar y morir, decaer y morir. Entonces las pandemias han existido siempre, ¿no? Y bien que hoy día tengamos más recursos, y capacidades para hacerle frente, con mayor eficacia en términos de la enfermedad y la muerte, pero no podemos impedir que la gente enferma y muera por distintas razones. Y entonces, a mí, que nadie podrá acusarme de no ser un crítico del gobierno, incluso en el fondo, y más allá de todas las estupideces y la mala administración, ni el mejor gobierno hubiera impedido que gente se enfermara y se muriera. En Chile, y en ninguna parte del mundo. en América Latina. Hay comunidades que tienen otro sentido justamente de la comunidad, por su historia, por eso donde hay mayores grados de eficacia en estas cosas, ¿no? Y bien, ojalá que tendamos hacia allá, pero eso no va a pasar en el minuto en que llega la pandemia.
Entonces, quiero irme y entiendo el rol, lo conversamos acá con la Isquia cuando estuvo, de los médicos, porque es natural, ¿no? Ellos quieren salvar vidas y muy bien, y hay un factor sanitario en esto, ¿no? Pero al final del día, en la cuenta larga, tenemos que aprender a vivir con la enfermedad y con la muerte sin histeria, porque ese es el punto central, ¿no? La histeria, el tono histérico, ¿no? Que genera miedo, ¿no? Y al haber miedo nos separa de la conciencia humana esencial, ¿no? Vamos de paso, todos, ¿no? Y perdemos la conciencia de aquello, ¿no? Y tenemos esta cultura de llorar la muerte como un mal, ¿no? Y nos haría muy bien comprender e impregnarnos de otras culturas que entienden la muerte como un paso, ¿no? La enfermedad y la muerte como un paso, ¿no? Y ni todas las tecnologías humanas, ¿no? Ni los momentos de mayor desarrollo y esplendor de la ciencia pueden evitar eso. Ahora yo que soy un seguidor de Harari dice que vamos hacia ser inmortales, hemos alargado las condiciones y mejorado las condiciones de vida radicalmente, sobre todo a partir del último siglo, ¿no? Y masivamente. Y es incluso distópico pensar aquello, pero yo me instalo en la vereda que no es ninguna fatalidad, sino es de una realidad, ¿no? De que es muy importante que desde pequeños asumamos esto, porque si no vivimos con miedo a que nos pasen cosas, ¿ah? Cosas que no es del todo anormal que ocurran, como enfermarnos y morir, ¿no? Entonces, estos son miedos atávicos, miedos inconscientes que cada sociedad procesa de manera distinta, y muy probablemente lo que estás diciendo tú, Darío, es lo que necesariamente vamos a ir comprendiendo, que vamos a tener que seguir nuestra vida igual, ¿ah? Con gente enfermando y muriendo de coronavirus, como la hemos seguido igual, creciendo la venta de automóviles, aunque sepamos que una de las mayores causas de muerte de los seres humanos sea andar en automóvil. Eso es estadístico, pero no se pone así, no está internalizado así. Los automóviles generan importantes grados de contaminación. Estamos pasando, ¿no?, de la era de los hidrocarburos a la de la electricidad como el elemento central de la movilidad y todo, pero los episodios críticos que hemos vivido en Santiago desde los años 90 por contaminación matan en los largos plazos muchas personas, niños y viejos. Yo me acuerdo que cuando hicimos algunas notas en el mostrador durante estos episodios, no se mueren necesariamente al tiro, pero el efecto de acumulación de esos materiales particulados en el cuerpo debilita las posibilidades después de sobrevivir a otras enfermedades, igual como pasa con el coronavirus. Pero esto se transformó en un espectáculo, en muchos sentidos, y entonces es bueno usar todos los espacios que tenemos, como este que tenemos más tiempo, para instalar una sensación de inevitabilidad de ciertas cosas que nos hace muy bien. ¿Y si pasa esto, qué? Y si nos pasa a nosotros, a seres queridos, ¿no? Y en Chile ahí es como una zona de que eso no lo puedes decir, lo que tienes que hacer es, oye, qué lamentable, pero ¿cómo se fue a enfermar? ¿Quién es el culpable? Yo entiendo que hay mayores grados de incidencia en zonas de menos recursos, que en zonas de más. Todas esas cosas que sabemos son producto de la inequidad en Chile. Y estamos por cambiarla, pero esas son cuestiones estructurales que han existido en Chile durante 500 años, se van a cambiar de la noche a la mañana. Pero más allá de eso, de querer enojarnos, de querer pegar el grito en el cielo, de buscar un culpable, es saludable como actitud de vida, ¿no? Comprender que hay cosas que no controlamos ni manejamos, y ese es un mal del hombre moderno occidental, y en Chile lo padecemos de manera muy radical. Sí, bueno, en general, las sociedades modernas son sociedades que empiezan a transformar en temas de responsabilidad política muchas temáticas que antes nunca lo fueron. Por de pronto una pandemia era antes una señal más bien de los dioses. Divina. Y a nadie se le ocurría echarle la culpa al gobernante por una cosa así. Incluso muchos gobernantes pudieron salir fortalecidos porque enfrentaron con honra y con dignidad la pandemia, como también ocurría, pero nadie lo argumentaba como una cosa directa, sino que de manera indirecta,
como también ocurría que efectivamente algunos gobernantes salieron muy mal parados de las pandemias, pero básicamente porque ya la gente había malestar previo, entonces le echaban la culpa de que arrastraba el bicho. Yo creo que lo que plantea Mirko, lo que dice Darío, a ver, yo creo que es una cosa que efectivamente hay que ser capaz de diferenciar los niveles. La discusión sobre la problemática de cómo afrontar en términos burocráticos el coronavirus es una, o sea, cómo la administración de salud establece los criterios para poder administrar de mejor manera la situación. Entonces, en medio de esa situación hay una dimensión que es la dimensión estrictamente hospitalaria. Nosotros en Chile tenemos en el Ministerio de Salud una tendencia hospitalaria, salvo en ciertos ámbitos donde Chile lo hace muy bien desde hace muchos años, como el tema de pediatría, por ejemplo, donde hay una mirada preventiva fuerte, ¿ya? Pero cada vez menos, ¿eh? Hay que decirlo, cada vez menos, que es cultural, porque las cosas, la medicina preventiva es siempre cultural, no depende de los médicos, del ministerio, es un fenómeno cultural. Las mamás en Chile van al control del niño sano, ¿ya? Y llevan al cabro chico y lo ponen ahí todas las veces que corresponda. Y van a las vacunas y van a todas las cosas. Eso es una revolución en términos culturales. Que la gente vaya al doctor cuando está el niño sano es una revolución. Claro, y para eso, momento. Para eso era el momento en que tú retirabas la leche. De hecho, esa es la política, es el éxito de la política pública, la leche. Exacto. Y el queso. Exacto, exactamente. Entonces, y las diversas modificaciones de toda la cantidad de ensayo y error que hubo que hacer para que la leche terminara efectivamente en el niño, ¿no? Entonces, hubo un tiempo que, por ejemplo, mi abuelo trabajaba en médico zona en el sur y le llegaba la leche condensada porque era más fácil de transportar. Pero resulta que la gente hacía postres con la leche condensada para venderlos. Entonces, por tema de economía de subsistencia, entonces tuvieron que buscar hasta que finalmente llegaron a la leche en polvo como mecanismo de transporte mucho más eficiente y con menos probabilidades de transformación en otro tipo de insumo que no fuera el alimento para los niños. Entonces, es así como se aprende, pero en el fondo nosotros lo que hemos discutido es un tema administrativo, cómo se administra el flujo de personas que están llegando a los hospitales. Y esa es una discusión que efectivamente requiere muchos elementos técnicos. Pero hay una dimensión cultural que tiene que ver con efectivamente entender que cuando llega una situación como esta, una pandemia, tenemos que estar en condiciones de afrontarla asumiendo que obviamente van a subir la cantidad de muertes y que además hay ciertos elementos de los cuales no podemos renegar. O sea, nadie puede garantizarle a nadie, en ninguna sociedad, la garantía de salud 100%. Yo en este sentido, por ejemplo, yo ya me empiezo a sentir, voy a hacer una cosa que es bien políticamente incorrecta, a mí me empiezo a sentir incómodo con la situación del colegio de profesores. ¿Ya? Porque veo que, yo entiendo que efectivamente hay que buscar las condiciones mínimas, pero las condiciones mínimas son solo una variable. O sea, la cantidad de niños que no están recibiendo objetivamente educación, porque yo el año pasado me hice cargo de la educación de mis 2 hijos mayores, y tuve que destinar 3, 4 horas diarias para hacer el colegio, porque es el tiempo que vas a necesitar para poder efectivamente hacer el colegio, si es que no, porque por algo el colegio dura una cantidad de horas, ¿no? Entonces tuve que hacerlo. Entre medio, los niños igual estaban con una serie de problemas porque no tenían vida social, era una situación completamente... Cuando salieron estaban impactados de lo que era la calle, o sea, era como una cosa... Y todo eso son daños que se van produciendo. Entonces, yo creo que el observar cuál es el daño general es la observación fundamental de cualquier política pública. Cuál es la virtud general de la situación, el daño general de la situación. Es todo eso lo que hay que mirar. Entonces, por algo entiendo yo que en su momento para volver a clases estuvieron de acuerdo Isquia Siches, Patricia Muñoz, ¿ya? Y el colegio de profesores se niega. Yo entiendo a nivel universitario en general, no siempre, pero en general, más o menos están las condiciones para que haya una cierta formación a distancia, porque se entiende que el universitario viene con una formación de base y que por tanto ya su capacidad de trabajo autónomo puede ser mejor. No es del todo cierto
Primero porque hay muchas metodologías, hay muchos cursos que se hacen de manera distinta, hay metodologías de aprendizaje que son diferentes, hay cursos que están hechos a partir de lo que dicen los estudiantes, hay cursos que están hechos a partir de laboratorio, en fin. Pero en el caso de los niños es evidente que el colegio es una institución fundamental, ¿eh? A menos que nos pongamos como esos Foucaultianismo así radicalizado ¿ya? Y no, es pura disciplinamiento. Obviamente es disciplinamiento. ¿Qué va a ser? ¿Ya? Pero la educación es una cosa fundamental. Entonces yo creo que efectivamente lo que plantea Darío, lo que plantea Mirko, yo creo que es súper importante ser capaz de decir, a ver, miremos cómo hacemos que la vida sea más vivible. Estamos hablando de gente, entonces tú decías las 25 personas que estaban viendo el partido de fútbol. Sí, hay una responsabilidad, evidentemente, pero hay una responsabilidad que es más grave que la ausencia de trazabilidad. O sea, si aquí todo el tema, ¿para qué andamos con cosas? Esto no nos olvidemos, lo comentamos acá. Lo dijo la hija de Sebastián Piñera, que es una epidemióloga. La hija de Sebastián Piñera. Y lo dijo, lo que ha fallado acá es la trazabilidad. Porque si tú tienes la capacidad de detectar a una persona que tiene el bicho, tienes probablemente la capacidad de detectar a 3 o 4 personas rápidamente que potencialmente van a tener el bicho. Y contagiar a otros. Y que esas personas están contagiando a otros eventualmente en ese instante. Entonces la trazabilidad es la clave del asunto, porque a los que fundamentalmente hay que llevar al encierro a los que están con bicho. Entonces, porque si no lo que se produce es este hastío de la gente, la necesidad de salir por necesidades tan simple como eso, y que finalmente entonces se pierde el valor del guardarse. Por eso el colegio médico lo que decía, nos dijo aquí, que así es que estaba de acuerdo con esto, decía, lo que hay que hacer es la tesis que se planteó después como el cortocircuito, o sea, fuerte, intenso, y 3 semanas así donde prácticamente no se mueve nadie, y después ya abrir. Pero en el fondo es cortar el flujo. Bueno, de hecho el Sí, tema... y lo que pasa es que ya entrando a lo más político, el gobierno vive de algo que Anthony Gutiérrez Rubí el otro día escribía muy bien respecto a todo este tema en La Vanguardia en España, en el diario, Sí. ¿no? Que se llamaba la inercia, ¿no? Y el gobierno está en un estado inercial respecto Sí. de las medidas contra la pandemia, y probablemente porque el propio gobierno está en una inercia política. Y entonces vamos a ver, ¿ah? A menos que cambie el gobierno, ¿no? Esto hasta marzo del próximo año no va a haber, o sea, Por lo menos, claro. vaya a ver, o sea, la propuesta del colegio médico es sólida, uno podrá estar de acuerdo con un punto más que otro, da lo mismo. Es un paquete estudiado en un sistema de medidas, ¿no? Y bueno, y el gobierno va a tratar de, en la medida de lo posible, meter alguna cosita para que no queden tan enojados, pero no todo, porque el gobierno tiene inercia política, y esa inercia viene desde el presidente. ¿Ah? Están en cero benzina, ¿ah? No pueden mover el auto en nada, ¿no? Incluyendo en la pandemia. Y por eso lo que vemos es un agotamiento muy radical de la credibilidad del vocero del gobierno en este tema, que es el ministro de Salud. Déjame decir 3 cosas rápidas. Que para efecto es solo eso, no es el cerebro detrás de esta cuestión, es solo el No. vocero del gobierno. Claro. Déjame decir 3 cosas rápidas en este ejercicio que intentamos hacer de discriminar, ¿ya? De discriminar la paja del trigo, ¿ah? Para no entrar en eso que uno lo ve, el discurso así como maniqueo, asumiendo que cada muerte es una muerte de este gobierno genocida, tratando de establecer eso, porque desde esa perspectiva todos los gobiernos del mundo serían genocidas, que es una tesis, pero habría que sostenerla como tal. 3 cosas. Bueno, hubo un estallido social, ¿ah? Hace casi 2 años, el 18 de octubre, y eso hace que caigan millones de cosas, lo hemos hablado, pero lo primero que cae con más fuerza es el gobierno. No hay gobierno a partir del 18 de octubre. Entonces, efectivamente es ese el escenario en el cual entramos a la pandemia, con un gobierno que no existe. Y es por eso, yo, de alguna manera, esta reflexión que compartimos los 3, es que aparece este segundo elemento, que yo creo que hay una exigencia, hay una oportunidad, si tú lo miráis en la perspectiva a largo plazo, que es la necesidad, uno podría decir bastante natural y obvia, pero cada vez más como necesidad de que haya consistencia en las políticas. Consistencia. Esa consistencia tiene que ver que tú le creas al que está hablando, porque esa persona se conecta contigo. Después yo creo que vamos a hablar del tema de esta lógica todavía que aparece mucho en los expertos. Los expertos. Sí, pero el gobierno necesita conectar
necesita que yo lo estoy escuchando y me dice algo que es duro y le creo, porque además entiendo que le cuesta hacerlo, eso es lo que nunca pasó desde el primer día. Por eso el gobierno anduvo a los tumbos. Hoy por hoy es un gobierno que ha tenido quizás más cuarentenas que muchísimos países del mundo, y sin embargo lo seguimos acusando de blando, porque entendemos que en todas sus cuarentenas no hay consistencia. Cuando exigía cerrar la economía, sí, pero un poquito, pero que igual sigan los mineros, y se fue a la chucha Calama al comienzo, estoy así recordando cosas rápidas. Consistencia. Y eso me lleva a un tercer ámbito, porque ahí sí es el único matiz en el que yo creo que hay una cosa muy dura y que sigue exigiendo que la pandemia sea abordada con intensidad, es que a la hora de los muertos, Las Condes no cuenta los mismos muertos que Cerro Navia. Y eso, nuevamente lo conecto con el tema de la consistencia, es lo que yo creo que hace que aún menos credibilidad haya en un gobierno, y ahí sí a uno se le empieza a poner en la punta de la lengua la idea de gobiernos irresponsables, genocida, etcétera, porque uno entiende que las condiciones estructurales de la propia sociedad, esta diferenciación tan brutal, que a veces no lo vemos tanto, hace que los muertos, insisto, no se cuenten de la misma manera en Vitacura, Las Condes, que en Pudahuelo, Cerro Navia, digamos, y eso está demostrado estadísticamente. No, y además que lo que pasa es que cuando un gobierno reactivo, además, todas las medidas que se tomen son medidas parche. O sea, el gobierno va y dice, Chile es uno de los países que más plata ha sacado en la pandemia en favor de la gente. Con unos números que tienen alguna dimensión de maña, pero en general son ciertos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nunca lo sacaron porque quisieran. Esa plata siempre salió porque estaban amenazados, y por tanto sacaron la plata así como así nomás, sin un diseño, sin decir vamos a sacar plata en este mes, en este otro mes, vamos a ir entregando todo esto, la gente se planifique, vamos a entregarle tanta cantidad de plata, si usted está aquí le va a llegar esta cantidad de plata, revise su caso, qué sé yo. No hay nada de eso. Es simplemente, van a sacar otro 10%, tratemos de negociar el 10% sacando plata por acá, o le cobramos impuestos al 10% para poder fomentar que la gente pida más bien el ingreso familiar, y qué sé yo, y empieza a jugar y las pierde las batallas, entonces termina dando el ingreso familiar más el 10%, ¿no? Y va perdiendo batalla tras batalla sistemáticamente. Bueno, eso evidentemente no es algo que funcione, y eso respecto a las medidas sanitarias es lo mismo. O sea, las medidas sanitarias han sido siempre más bien reactivas ante la protesta, ante los problemas políticos de malos desempeños a nivel comunicacional y político. Entonces, a partir de eso empiezan a ocurrir que salen esas decisiones. Pero te pongo un ejemplo que si ustedes miran hoy día los datos. Chile hoy día tiene 12.467.055 personas vacunadas, ¿ya? 67% de las personas está con perfil completo. Bueno, sabemos que no es verdad. O sea, esa es la información oficial. Sabemos que no es verdad, ¿por qué? Porque en septiembre el gobierno no lo ha anunciado, pero ya lo preanunció, que va a tener que hacer una tercera dosis. Entonces, de aquí a un mes, una cosa así, nos van a avisar que el perfil completo no son 2 dosis. Son 3. Son 3. Y por lo tanto estamos en 0%. Estamos en 0%. ¿no? Entonces siempre estamos en esa contabilidad, de que llegamos a un punto y nos dicen, pero es que mira, hay una novedad en la cuestión, ¿eh? Porque la Sinovac era una vacuna de emergencia. Exacto. De ensayo-error. Estamos siendo un laboratorio. No, claro. Pero así estamos. Pero nos aferramos, la gente no se fue a poner la vacuna comprendiendo eso. No fue con esa expectativa, todo ocurre en la mente. Exacto. Sí, no, yo fui la gente dijo, después me pongo la segunda dosis, estoy listo, compadre. Vengan de a 100 encima y no me contagio. Eso es lo que la gente sentía. Bueno, sí, es mucho de eso. Pero entonces, sí. Claro, hay que en el lugar de lo que se siente. Yo me fui a Meix, apenas me puse la primera dosis, me fui a Meix. Claro. A poncear ahí con todo el mundo. Acuérdense de Tomás Videla, que salió a actuar normal porque estaba vacunado. Voy a hacer una pregunta tipo Mafalda. Así como que podría aparecer en las tiras cómicas de Mafalda, la podría hacer Miguelito. ¿Y con la convención constituyente se terminará la pandemia? ¿Eso sería o no? ¿De quién va a ser la culpa ahora la pandemia que hay convención constituyente? Este domingo 4 de julio iniciamos ya la cuenta regresiva esta semana, y creo que vale la pena comentarlo, hablar algo, porque con sus claroscuros, yo creo que ya hoy debiéramos, como la cosa nostra, ir viendo los claroscuros. En general hemos hablado de los claros, porque efectivamente es
la capacidad excepcional de darle alguna conducción a una crisis muy profunda que vive este país en los últimos par de años, a partir de la Convención Constituyente, con además resultados muy alentadores en la mega elección del 15 y 6 de mayo. El hecho concreto es que este domingo, 4 de julio, se instala la Convención Constituyente. Por fin. Y Napo, ¿qué será lo que habrá que mirar con atención de la Convención Constituyente? Porque yo lo digo al tiro, estoy medio curcuncho estos últimos días de que la discusión se empezó a presidencializar. A mí particularmente, lo pongo al tiro como un comentario de entrada, me importa una soberana callampa quien asuma la presidencia de la Convención Constituyente. No me importa algo, por supuesto, dice algo, pero de verdad, ¿ahí se juega el partido? Dejo la pregunta instalada. Es que a ver, pero es que la pregunta es buena porque justamente, a ver, normalmente la forma de arquitectura que adquiera un congreso, por ejemplo, es relevante porque el proceso de negociación de cualquier ley es un proceso que tiene ciertas reglas normativas y otras reglas que no están normadas, que son reglas sociales, son normativas igual. No son legales, no están en el reglamento. Y ese proceso, ¿no? Ese proceso le da una impronta a la forma en que las cosas llegan y salen. El punto es que la Convención Constituyente es una tabla rasa. Por eso ha ocurrido que se ha permitido una cantidad de cosas que normalmente no habrían ocurrido, los independientes, la paritario, los pueblos originarios, todo eso porque la tabla rasa presiona por ser tabla rasa. Hay una inercia de tabla rasa en el fondo, ¿no? Pero claro, la discusión adentro es porque nadie sabe, o sea, no sabemos hoy día si realmente la presidencia de la convención o la vicepresidencia de la convención va a importar o no, porque va a depender del reglamento interno y sobre todo va a depender de la dinámica interna. O sea, va a depender de los primeros días. Eso es clave en las relaciones sociales. O sea, los primeros días, si tú llegaste un niño llegó a un colegio nuevo, ¿ya? Y los primeros días el bueno para los apodos del curso, ¿ya? Así un Macari, se le tiró encima y ¡pah! Lo timbró. ¿Ya? Si no, conchetumare. Claro, si lo timbró, el cabro fregó nomás. ¿Ya? Si llegó, entró y a los primeros 2 o 3 días logró articular un cierto capital social alrededor, ya quedó con un sistema de protección. Y probablemente eso le dure por mucho tiempo, a menos que cometa algún error grave. Pero claro, hoy día está la discusión entonces de primero, la discusión de la presidencia de la convención es evidentemente una discusión estrictamente simbólica, ¿ya? O sea, es Elisa Loncón, una de las candidatas, Cristina Dorador, la otra candidata, y Patricia Politzer, la otra candidata, hasta donde yo sé, ¿ya? Tiene que ser mujer. Tienes que ir aquí mirando para atrás. Claro, a nadie se igual le dan prensa a Agustín Esquella sale ayer diciendo, parece que están las condiciones para que haya mucho diálogo. Tapeo. Y bueno, y después vienen los posibles vicepresidentes, que está Jaime Baza, yo creo que tiene más posibilidades hoy día, ¿ya? Está Montero del PS, que yo creo que tiene pocas posibilidades porque creo que nadie va a querer elegir un candidato de un partido grande y antiguo. Como que no está en el espíritu de época. Chico y antiguo en realidad, chico y antiguo. Bueno, pero transatlántico. Sí. Y Garín, Renato Garín, el otro que está ahí, que es como que va a todas las pelotas, ¿no? Va a todas ahí a ver si entonces le va a ir duro a Daza, seguramente. Cuidado con mi boina negra. Le va a ir duro a Jaime Baza probablemente. Se le acabó el plan de minutos a Garín, y eso que tenía uno como, yo creo. Sí, pues. Sí. Boina negra. Boina negra. No, yo creo que va a estar interesante porque la pregunta es qué rol van a tener la presidencia y sobre todo qué rol va a tener la vicepresidencia, que probablemente sea el lugar donde más cosas se puedan hacer porque nadie puede contaminar la presidencia dorada que hay. Va a ser zona sagrada, lo sagrado y lo profano. La vicepresidencia en la cocina, para ponerlo en términos saldivaristas. La vicepresidencia va a ser lo profano y la presidencia va a ser lo sagrado.
Claro, van a ponerle luces en la presidencia, hay unas luces por todas partes, así que te vas a ver elevado, ¿no? Como, ¿te acuerdas cuando estaba ese programa de televisión que hacía Cecilia Boloco solo para ella? Entonces todos los invitados estaban como a 3/4 de luz y ella estaba al doble de luz. Sí, Entonces, me recuerdo. ya, entonces estaba vestida de blanco siempre, entonces era como así celestial. Macari, Estoy de acuerdo en que la presidencia va a ser una cuestión súper simbólica y poderosa, ¿no? Por lo mismo, porque estamos en un momento de tránsito de una era a otra, ¿no? En un nuevo ciclo y por lo tanto los símbolos son el momento en que más poder tienen. ¿Ah? Y después ese poder simbólico que no es meramente decorativo, pone los marcos acerca dentro de los cuales se conversa. No sé si vieron a usted a Elisa Loncón anoche en Intolerancia Tolerancia Cero. Cero, Sí. ¿no? Primero, bueno, claro, ella es académica de la USACH, tiene todo, pero no es una persona que uno podría decir tiene un notable desempeño en pensamiento discursivo lógico. ¿Ah? Lo suyo no es la fuerza retórica, ¿no? Habla, habitando la palabra, de un lugar más profundo, más simple, ¿no? Muy probablemente conectada con el uso y el sentido de la palabra en su cultura, ¿no? Y en su pueblo, ¿no? Y entonces las cosas que dijo, que no fueron muchas, ¿ah? Pues yo creo que son muy, pero muy potentes, porque si tú las escuchas y las pones en boca de la presidenta de la convención, estás diciendo que la autoridad en Chile, o las autoridades en Chile, empiezan a definir un marco conceptual radicalmente distinto. Cuando yo he hablado que estamos no frente a una, sino que a 3 revoluciones, hablo de esto, ¿no? Entonces me parecía muy notable ver cómo esto ya está ocurriendo a nivel institucional, cómo se lleva una cierta dinámica de pensar la realidad radicalmente diferente a la matriz de los últimos 40, de los últimos 200 años, ¿no? De desarrollo de la sociedad industrial, en el marco del pensamiento occidental, ¿no? Ella habla del eurocentrismo y entonces nos va a enfrentar a una hueá fascinante, ¿no? Que es un hablar desde un lugar radicalmente distinto cuando dice a los niños mapuches se les enseña que la tierra es su madre. Y entonces ahí yo voy a ver a varios saltando en el alambre, porque si llevamos eso al fondo del asunto, lo tomamos a la literalidad, los va a dejar bastante electrocutados respecto del paradigma dominante de la tierra como recurso. Es un salto más profundo que simplemente, oye, seamos sustentables. Es decir, soy ecoamigable. Todo un conjunto de lenguaje propio de la fuerza con la que ha entrado el pensamiento medioambiental, pero en el marco de la cultura occidental. Entonces, eso a mí me parece poderoso y fascinante. Y bueno, confirma esto, ¿no? 3 grandes energías que vienen a removerlo todo y que no tienen posibilidad de ser detenidas. No tienen posibilidad, ¿no? En lo indígena conversa muy fuerte lo ambiental con el feminismo, ¿no? Como matrices culturales, ¿no? Poderosa la, la emergencia de lo indígena, ¿no? Va a llevar de la mano esos dos grandes paradigmas transformadores de la manera en que habitamos el mundo, ¿no? Y por lo tanto, lo primero, razonablemente, va a ser el lenguaje. O sea, no es casualidad, ¿no? Que ella sea la que tiene más opciones de ser la presidenta y es una lingüista. Es una lingüista, aunque es muy sincrónico el asunto, es demasiado, si todo sin citar a Maturana, ¿no? Porque a Maturana le damos premio, pero no lo entendemos, ¿no? Todos decimos que lo leemos, pero no entendemos lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es radicalmente subversivo al respecto de la manera en que nosotros vivimos, ¿no? Que vivimos en lo que este paradigma de competir, de ir en la vida hacia un lugar.
de que tenemos que alcanzar objetivos, ¿no? Y justamente en este otro paradigma ya estamos en el lugar en el que tenemos que estar, y todo esto de que vamos a ir hacia el desarrollo, vamos hacia el éxito, vamos hacia el crecimiento, vamos hacia el PIB de tanto, son cuestiones que no están nomás, pues, no son parte de una ilusión, una construcción cultural. Entonces, todas esas conversaciones vienen, y a mí me parece fascinante, más allá del nombre de la persona, que sea, que yo no tengo ninguna duda que la presidenta de la convención va a tener algo que ver con los mapuches, ¿no? Lo lamento por la Pati, muy querida la Pati por la cosa nuestra, pero creo que la fuerza de los mapuches lo va de los indígenas, más bien dicho, ¿no? De los pueblos originarios, va a expresar eso en la convención, y entonces ella va a tener una exposición muy fuerte como presidenta de la convención, y entonces vamos a empezar a escuchar, a hablar de otra manera a quien probablemente va a ser la autoridad más importante del país hasta que termine la convención. Bueno, entonces definamos a quiénes vamos a apoyar como Cosa Nostra. Muy bien. Mira, déjame solo decir algo respecto a eso, pero después voy a matar este ejercicio que quería hacer, porque sería realmente triste que tomáramos, que compráramos boleta. Y se gana por mayoría. Yo he perdido todas las votaciones de mayoría, ahora vaya a perderla tú nomás. Puede ser, eso es bien posible. Yo creo que efectivamente ya la candidatura de Elisa Loncón corre muy fuerte y llegó arriba como tiene que ser, bien a última hora. Efectivamente no se desgastó. Pero igual yo quiero valorar en ese sentido, después voy a hacer un comentario que voy a hacerme cargo de la tesis inicial, digamos, de la hectárea y media de callampas que me vale esto, en un cierto sentido, y lo voy a explicar, o lo voy a intentar explicar. Pero a mí me parece también interesante, sí, lo que sí ha pasado es que nombres, por ejemplo, como lo de Elisa, pero lo sumo con el de Cristina Dorador, que tú mencionabas, Alberto, que son nombres improbables, es decir, cuando esas típicas cosas como llantos por Facebook, donde algunos dicen, claro, esta persona y nadie sabe de ella, es un científico que lleva trabajando, bueno, justamente es un tiempo en que empiezan a emerger estos liderazgos improbables. Que Cristina Dorador esté instalada en el debate y que se haya metido por acá, y de repente empezamos a ver, Chile empieza a mirar la magnitud de su obra, de su trabajo, la consistencia. Quienes vivimos, en el caso mío en Calama, mucho tiempo en la segunda región, yo creo que la conocemos más, porque su trabajo lo hace además desde la Universidad Regional en Antofagasta, y donde ha estudiado cualquier cosa, ha sido una voz importante, muy académica, pero muy importante en toda la mirada del desastre medioambiental que tenemos en la segunda región, que es espantoso. De hecho, lo comento, no sé si soy infidente, ¿te acuerdas, Mirko, que estuvimos ya hace tiempo atrás, no sé, mes y medio, en un pequeño ágape con distancia social con nuestro amigo Julio César Rodríguez, y él mencionaba a la Cristina Dorador, conversando, una conversación así relajada, con un juguito en la mano, y diciendo, a mí lo que me parece más interesante de todo es Cristina Dorador. Un comunicador como él tenía conexión y veía, porque yo creo que ahí aparece este mundo que viene, y eso es bien interesante. Las conexiones invisibles. Exactamente. Lo que yo quiero decir al respecto es lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de los símbolos en la convención constituyente, en una convención de este tipo, una asamblea constituyente? ¿Cuál es la importancia de los símbolos? Altísima. Es súper alta. Está llena de simbolismo. El problema es cuando estos símbolos, y ahí digo yo, casualidad, reproducen las mismas lógicas del poder. Tú lo dices, Alberto, en un 1 al día, que aparece mañana, esta idea del primus inter pares. Esa droga que aparece en cualquier configuración, sí, somos todos iguales, pero a ver quién será el coordinador, a ver quién será el presidente de curso, y entonces empieza a aparecer, somos todos iguales, pero hay uno que es más igual que el resto. No implica eso que no tiene que haber liderazgo, y que no hay roles, y que no hay responsabilidades, pero lo que a mí me preocupa, y lo pongo como una señal de alerta, no como una mirada depresiva, a mí sí me ha preocupado esta última par de semana, y lo quiero compartir aquí con los amigos de la Cosa Nostra, que espero que esto se termine y no siga más a partir del domingo, porque sería un gran problema y un autogol en todas sus formas que la discusión de estos cargos unipersonales de verdad se lleve y empiece a concentrar la atención de la Convención Constituyente. Porque la Convención Constituyente, perdonen que lo diga así, lo hemos dicho en muchas oportunidades, tiene un rol explícito, crear un texto que sea la nueva Constitución de Chile, pero tiene sin ninguna duda, cuando uno lo encadena con el estallido social como punto de origen, una labor aún más relevante, que es ser capaz de inaugurar un tiempo constituyente que sea capaz en nuestro país
de crear y de construir formas de relacionarse, democracias abiertas y una institucionalidad que está en el suelo. No, pero yo creo que no tienes que preocuparte. ¿No? O sea, cuando llegue el artículo Me 1... tranquiliza que lo digas. Cuando llegue el artículo 1, no, es que no es para tranquilizarte, porque es al revés, porque cuando llegue el artículo 1 y haya que definir todas las cosas que se definen en los artículos 1, va a ser la guerra mundial, pero la guerra mundial Z, esa con los zombies. ¿No? La de Brad Pitt. Es La de buena Brad película Pitt. esa. La de Brad Pitt. Es Entonces, buena. va a ser la guerra mundial Z. Porque, o sea, esto tiene mucho morbo, porque evidentemente, si el tema de los presidentes, de la convención, y qué sé yo, la gracia es que son las combinaciones que pueden arrastrarse, más bien es eso, no es más que eso, es más bien la teleserie. Yo insisto, yo creo que estos cargos no van a tener en la práctica ninguna importancia, porque en los congresos es normal que esto, como funciona en el tiempo, se estructure. Pero esto no tiene ninguna estructura. Cuando se alcanza a estructurar a los pocos meses, ya va a estar terminándose y se va a acabar. Entonces, lo más probable es que no pese nada, ¿no? Sea solamente un juego medio absurdo, y hay jugadores que están entrando en ese juego, evidentemente, pero bueno, pero es parte de este momento. En este momento están en eso. Después va a venir el artículo 1, el artículo 2, y así para adelante van a empezar las disquisiciones. Pero imagínense lo que significa, en términos de estas cosas, de las ojerizas de cada una de las tribus, lo que significaría, no sé, porque sale Patricia Pulitzer, de presidenta de la convención, y gana Jadwe el gobierno. ¿No? Sí, pues. El conflicto de Medio Oriente aquí. Exacto, entonces tú empiezas, o sea, si las combinaciones de la política son misteriosas. Son misteriosas. Son misteriosas, entonces es interesante ese gesto, pero sí, yo creo que tienes razón de que evidentemente, o sea, yo creo que de verdad no importa, pero al mismo tiempo es normal que esté esta discusión banal, esa es la verdad, ¿ya? Porque en el fondo, dentro de esa discusión banal hay ciertas cosas que ya se instalaron como clave, y que eso no es banal, que es la pureza de la presidencia, ¿ya? Y la necesidad de negociación en la vicepresidencia. Y ahí no es irrelevante, o sea, para RD, por ejemplo, jugársela por Baza es fundamental, porque estar en la vicepresidencia en un momento como ese, igual es muy importante, como partido. Renato fue elegido en la unidad constituyente. Y Renato fue elegido en la unidad constituyente, y eso le puede permitir a los Rego obtener votos del rechazo. Ah, perfecto, claro. Claro. A Garino Rego para estos efectos, que no se nos ofenda a Renato, que no se nos ofenda. ¿Ah? No, que no se ofenda, pero si puede ganar, gracias a esta ofensa se puede ganar. Bueno, en fin. Justamente quiero pensar que eso pasa y que nos concentramos en lo fundamental y no en lo accesorio, respetando los simbolismos, pero cuando aparece, qué sé yo, el Frente Amplio diciendo sí, apoyamos a Elisa Loncón, que tenía un apoyo mucho más vasto que eso, ya estructurado, y por lo tanto lo sella para poder meter a su hombre, que es Jaime Baza. Entonces uno empieza a ver mucha movida política clásica, tradicional, y uno espera, yo que tengo la ingenuidad a flor de piel, uno espera que los 155 o al menos los 120 más cercanos no se pierdan tanto, pues niños. ¿Ah? Tienen una tarea importante, no se mareen. Pero bueno, ya conocemos mi ingenuidad. La Cosa Nostra tuvo una época quiroguiana en la cual teníamos de logo una flor. Pero luego pasamos a la cabeza. Salvajemente, yo soy el único que mantiene la flor. El socialdemócrata. El socialdemócrata. No por eso, no me confunda. No, el buenismo quiroguista, sí hay que reconocer. Uno tiene que reconocer sus características. Oye, hoy se mandó el primer borrador para hacer el pretest de la encuesta. Ah, ¿sí? Sí. Ah, maravilloso. Se las mandé también para que la revisen. Y... Ya, sí, se viene encuesta. Vamos a hacer encuestas aceleradas. Encuesta presidencial, la Cosa Nostra 2. Sí. No me ha llegado, Alberto. ¿No te ha llegado? Ya, no, me las enviaron a mí nomás. A mí me llegó. Me llegó 2 veces. Bueno. Entonces, no, pero se las mandó, no hay problema. Ya. Oye, sí, pues está bueno, porque ahora vamos a entrar de hecho, tiembla, plaza pública, tiemblen, porque ahora nosotros nos vamos en la droga. Nosotros vamos a hacer 2 encuestas semanales. La cadena va a quedar como una cosa de viejo. Nosotros vamos a hacer 2 diarias, una en la mañana y una en la noche. En la tarde. Claro. ¿Por qué no? El matutino y el vespertino. ¿Por qué no? Claro.
Oye, La primera y la segunda. quedan 3 semanas para la elección primaria, ¿ya? Esta semana como que ya con los debates que hizo CNN la semana pasada, como que ya entró un poquito, vamos a ver cuánta energía va acumulando, quedan 3 semanas, ya hemos aprendido que en estos últimos tiempos de constituyente, las energías políticas se articulan a veces de manera muy rápida, ¿ya? O sea, puede estar muerto y en 2 semanas todo se activa. Así que vamos a ver, pero el hecho concreto es que hay 6 pingos corriendo, al menos en este rato vuelven a tener o empiezan a tener pantallas más o menos equilibradas todos, para que ningún canal sea acusado de privilegiar a uno u otro, empiezan a correr ya los cronómetros, y ahí están, pues, y van apareciendo, y aparecen las pequeñas polémicas que son las que van estructurando básicamente la campaña. Nosotros terminamos este fin de semana, Mirko, ¿cierto? Un seminario en que, sin que nos diéramos cuenta, uno de esos candidatos, quizás no el principal, nos apareció harto. ¿Eh? Entonces, es interesante como nos dimos cuenta ahí mismo que aparecía harto. Bueno, algo que decir de alguno de estos pingos en esta carrera de 3 semanas, porque este miércoles o el jueves, jueves, empieza la franja televisiva. Empieza la franja televisiva. Vamos a ver. A ver, esta preocupación, obsesión por la pregunta ¿dónde está el poder? Es evidente que la sociedad medial, ¿no? La casa de vidrio, el poder ha salido de los lugares tradicionales y el poder hoy día, podemos decir, está en quien controla la agenda. ¿Y quién ha controlado la agenda? ¿Quién ha puesto los temas? ¿De quién se ha hablado más todo este tiempo? Sin duda de Daniel Jaude. Eso habla de que él ha logrado construir una energía a favor y en contra, ¿no? Y entonces uno puede observar un primer éxito. Se habla de él, se está a favor o en contra de él, y va poniendo los temas en los que el grueso se va pronunciando y va reaccionando. Eso es control de la agenda. Bien. Sin embargo, a propósito de esta discusión del tema de los medios, sin entrar al fondo, no creo que sea para este podcast, podemos hacer otro, podemos tener a un invitado para hablar sobre el nivel de los medios en Chile, las reformas que se necesitan al sistema de medios, los problemas del sistema de medios en Chile. ¿No? Él ha hecho algo, yo por eso les mandé la columna que escribió Camilo Férez, ¿no? Sobre la agenda Jaude, un análisis político. Camilo es muy buen analista político, pero discrepo de él en el sentido de que, o más bien dicho, compartiendo parte de su análisis de que el PC está leyendo, ¿no? Que es el momento de agudizar las contradicciones y por lo tanto no va a bajar la intensidad de nada de lo que está proponiendo exactamente la manera en que ve el mundo en un 100%, porque dice las condiciones de fuerza están para no inhibirnos. Y yo creo que, o yo siento que eso no es tan así. No es tan así a propósito de los datos que nos muestra la propia encuesta La Cosa Nostra, que el alto nivel de amor que tiene Daniel Jaude en el mundo de la oposición y la izquierda, sin lugar a dudas, pero el alto nivel de odio, de rechazo, ¿no? Que también es un gran movilizador, ¿no? Y que también está muy bien manifestado en la encuesta de La Cosa Nostra. Y entonces agudizar estas contradicciones es desatar esas dos fuerzas, ¿no? Es apostar a ganar en la polarización, ¿no? A subir la intensidad de la apuesta, que además algo que va muy de la mano de la personalidad de él, ¿no? De que es un vocero de tiempo, un hombre de tiempos de guerra, como se dice en sentido clásico. Entonces está diseñando una campaña, que es una campaña de guerra con la pierna arriba. Eso probablemente va a desdibujar a Boric, ¿no? Y le va a hacer ganar de manera muy contundente la primaria del sector, pero lo va a dejar, creo yo, en una posición compleja para enfrentar lo que viene después de esa primaria, que es crecer. Es más, de la discusión de medios yo me atrevo a hacer un pronóstico por la manera en que se ha dado, ¿no? Que es una discusión súper legítima y necesaria. El tono y las propuestas de lo que hace Daniel Jaude, ¿no? Repito, porque esto es una campaña y todo lo que se hace en función de un objetivo político,
de atraer o alejar mundos o de entrar en ese juego, ¿no? Lo que hace es que está alejando a alguna gente que probablemente va a votar por Gabriel Boric en la primaria y no va a estar dispuesta a seguir apoyando a Daniel Jadwe. Eso es lo que yo estaba viendo, a propósito de la interacción en redes sociales y de esta indudable capacidad que ha tenido Jadwe de controlar la agenda. Sí, yo quiero recomendar, una recomendación extraña, pero recomendar, que vean sobre este tema, sobre el tema de Jadwe, no sé qué es, porque es como una editorial, columna, noticia, no tengo idea, pero de hoy día está en la noticia principal, digamos, de Ex Ante. ¿Ya? A mí me llega Ex Ante. Extraña sugerencia, debo decirlo, Alberto. Sí. Yo siempre leo, siempre lo he dicho, hay enemigos a los que respeto, ¿no? Y los leo, ¿no? Y el Mercurio cada vez es un enemigo menos interesante, debo decir. Y Bofill todavía tiene algo interesante. Y bueno, y de verdad quiero contarles que ese texto que escribe, supongo que es Bofill, es una borrachera. O sea, es un texto donde básicamente todo el rato está indignado en el marco de cero escritura periodística, cero, ¿no? Está indignado porque Jadwe lleva la agenda. La verdad es que la agenda siempre ha estado sobrevalorada. Mucha gente dice, no, el que lleva la agenda se lo lleva todo. No es verdad. ¿No? Hay grandes líderes que saben llevarse el poder político sin necesidad de llevar la agenda. O sea, Pepe Mujica no necesitaba llevar la agenda, ¿no? Si tienes carisma no necesitas llevar la agenda, pero no, en esta elección no hay carisma en ninguna parte. Exacto, entonces tú tienes y es un texto atrabiliario, rabioso, absurdo, donde incluso ni siquiera tienen citas, o sea, dice, publicaron el comando de Daniel Jadwe, su encargado, su experto económico, publicó incluso una entrevista en el Mercurio, nada menos, ¿cómo va a ser posible que ellos vayan al Mercurio? Pero no pone ni el nombre del tipo que dio la entrevista, o sea, nada, es una cosa así, es pura rabia, destilando porque efectivamente ha llevado la agenda. Bueno, ese fenómeno no es menor desde el punto de vista no de que Jadwe pueda crecer o no pueda crecer, sino que, de hecho, creo que no, efectivamente, el gran recipiente que está recibiendo parte de esa energía en realidad es Boric. Jadwe le está haciendo la campaña a Boric. Esa es la situación. Porque al llevar la agenda y al cometer un error que para Jadwe era imperdonable y que yo jamás pensé que lo cometería. Jadwe, uno lo tenía conceptualizado, y además quienes lo conocemos lo entendemos así, como alguien que no tiene puntos flacos en la defensa argumentativa y en los datos. Sin embargo, ha perdido 2 o 3 rounds televisivos respecto a esa dimensión, teniendo perspectivas evasivas, sin afinar el detalle, diciendo puede ser así o puede ser asá, ¿ya? Que cómo se nombra este consejo que va a administrar la objetividad de la prensa, ¿ya? Problemas con hasta con Matías del Río tuvo problemas, ¿ya? Y en ese sentido eso alimenta la sensación de salto al vacío. Una cosa es que llegue alguien y diga yo quiero hacer transformaciones gigantescas, pero este es el plan, esto funciona así, qué sé yo, bla, 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 y mejor o peor explicado se pueda dar a conocer. Y otra cosa es la sensación de salto al vacío. Yo creo que él, desde que sacó el programa, ha logrado llevarse la agenda, pero llevarse la agenda en un nivel de confrontación muy elevado, y estando alguien que más o menos propone las mismas cosas, pero con un tono más amable, como es Gabriel Boric, o apareciendo después, eventualmente, un nombre como el de Jasna Proboste, les va a complicar. Ahora, Unidad Constituyente está en un tremendo lío, porque el hecho de no haber ido a las primarias nuevamente le está costando muy caro, y se están quedando fuera de la discusión y están perdiendo un tiempo muy valioso. Entonces, ahora salen con la tesis de una primaria fuera de la ley, digamos. Mira, estamos con diferencias en la cosa nuestra. Yo tengo un diagnóstico distinto al Alberto. Yo creo que esto le beneficia a Jadwe para la primaria y lo deja complicado para después.
Ay, yo quería plantear otro matiz también, otra diferencia con Alberto, solo con la última frase. No, yo creo que no está complicada la unidad constituyente, está complicado el mundo, el eje progresista, porque la que sí ha crecido sin primaria y va a seguir creciendo sin primaria es Yanna Proboste, que no necesita franja. No hay ninguna complicación. No, El tema. No, pero el problema es cómo, si el problema es cómo haces ¿Cómo limpiamente, cómo sacáis la basura. Bueno, la van a sacar nomás. No, la van a... Oye, los Con partidos una buena hace lista mucho parlamentaria. hace mucho rato que los partidos están en el mercado, compadre. Sí. ¿Qué senaduría quiere don Álvaro? No, pero lo que yo sí creo... De partida, Paula Narváez senadora por Santiago, así que no... Está listo. Ay, weón. Ay. ¿Qué? No. Pero se la van a, pero tienen que ofrecerle algo para bajarla, po. Pero va a perder igual. Paula, bueno, pero... si nos estás escuchando, bueno, pero por favor, la manera en que Paula, mundo, no hagas eso. No, Paula. No. Apuesta a ser ministra. Ese mundo es un mundo de burócratas. Sí. Es un mundo de burócratas del poder. Paula, yo, si te asesorara, bájate con dignidad, sé grande, di ya no importa, cómetela rápido, entrega todo, cruza los dedos, que ya no llegue la moneda, sé ministra y ahí te reinventáis. Y si no pasa eso, de ahí te reinventáis, pero estás en el peor de los mundos. De verdad, Paulita, con cariño. Oye, yo me quiero quedar con un detalle tan bueno igual los análisis. Está bueno el análisis, me gusta, no porque esté de acuerdo, sino porque es buena, yo creo, el tema de la lógica How de Boric. Porque yo creo que está súper difícil que emane obviamente lo que uno debiera hacer. O sea, esta lógica de que How está por arriba, se le vio absolutamente contenido, no lo digo en un sentido negativo, cuidando de no ser el pedante, el enojado, como diría Kramer, en el anterior, en el foro, en el debate. Claro, pero es complejo, porque entonces no despliega, ¿cachai? Pero tuvo que ser amoroso, entregarle minutos, yo te paso mis minutos, Gabriel, y todo. Yo creo que igual puede ganar incluso en el pasado, pero es arriesgada, porque solamente la sensación es que el que va creciendo es Boric. O sea, a uno le podrá caer bien, le podrá caer mal, le podrá parecer huevona su estrategia o no, pero en cada una de las apariciones, la sensación para el mundillo es que él va creciendo, un poco. ¿Le bastará? No lo sabemos. O sea, va creciendo tanto que Pamela Giles salió a darle. Sí, lo dije. Lo de Pamela Giles no lo hemos hablado acá. Debiéramos casi... Pero ponlo. ¿Sí? Ponlo. ¿Sí? Sí. Ya, lo colocamos de inmediato. Sí. Ya, pues, coloquemos a la Pamela Giles entonces. Pues. ¿Ah? Vamos a ponerle... A ver, escuchémosla. Aló, soy Pamela Giles, me llamó tu mamá y me dijo que te estás metiendo cohetes, monos, güiros, parafina, chicota, canuto, apaleado, mula, fluni, punto cruz, ñoco, bazuco, guatonas con moño, marciano, crispy. Y ¿sabes qué me dijo también? Que sería bueno que los candidatos presidenciales hicieran un narcotest, ojalá orina, pelo y sangre, y en un lugar público, y que exhiban los resultados. Eso me dijo. Y las calilas y las mojojojo. Es una cabeza de caballo, ¿eh? No, es... Claro, volvió. Pero volvió bien, po. Lo que pasa es que yo creo que no hay nada peor para el resto que no sea ella candidata presidencial. Nada peor. Porque va a tener también, tiempo. Sí. Sí, es verdad. Claro, Sí. te permite el... La asesina en serie. Sí. O sea, porque eso es para Boric, ¿ya? Naturalmente. Pa' Tu Boric, mamá... O sea, sí, pues, sí. todo claro. Etariamente, es Boric. Y además porque es el conflicto original. Pues, desde el principio. Claro. Y ese conflicto sigue. Pero además entre medio de insinuaciones de todo orden. O sea... Pero ¿ya? es fantástico, volvemos, perdona el paréntesis, pero porque la gracia de la pieza es que se cuelga de una pieza hecha 24 horas antes por Lavín, que también podríamos lo valorado, donde se autoagarra para el chuleteo, después de haber señalado que lo llamaban las mamás para que los niños no fumaran marihuana. Sí. Se huevea Lavín, perfecto, y ahí es lo que realmente eso es la capacidad que tiene Pamela Giles, no solo ella, pero lo vemos mucho, que es como leer la jugada y aprovechar. Viene la ola, y ella se sube a la ola, le pone su propio carácter, eso de poder mencionar todas las drogas de corrido, es un lujo. Yo después que pensé que terminaba con Crispy, pensé que iba a decir Giorgio, o alguna cosa así, pero no, se quedó en la droga Crispy. No en el sí, no, pero... o sea, oye, de haber estado pensando en el pollo crispy que te comí después del bajón. Puede ser.
Oye, Sí, claro. a propósito... No, yo quería reafirmar el punto, que, a ver, un candidato es el candidato y la energía que lo rodea, ¿no? Y creo que efectivamente, independiente de los momentos, Jadwe logra arrastrar una energía de la izquierda, la energía del mundo que está más molesto con todo. ¿Ah? Y esa energía incluso tú la puedes ver, ¿no? Que para mí es una torpeza gigante en cómo salen a trolear a Matamala, porque Matamala hace un punto de distancia con Jadwe muy legítimo. Cuando yo pienso, hay votantes Boric que no van a estar con Jadwe, ¿no? Después de ir a votar por Boric, pero estoy pensando en eso, cómo alejan, ¿no? Un mundo que tiene matices, que tiene tonos distintos, ¿no? Y cómo no se admiten tonos de disidencia con el candidato, y eso lo termina perjudicando, ¿no? Porque Matamala debería a la larga ser un aliado. Decir, oye, qué interesante tu punto, ¿por qué no conversamos, de esto? Pero no, po, ¿no? Es el enemigo, ¿no? Y entonces trabaja para CNN y por ende trabaja para el imperialismo. El Rogerio. Sí, no te Ahora, voy a la discutir, columna, la no te voy a columna discutir ni de... una coma, weón, ni una coma. No, yo creo que absolutamente. Ahora, la columna de Matamala, yo tengo una enorme admiración por el trabajo de Matamala, no tengo ningún problema y la mayor parte de sus columnas las firmaría sin ningún problema, ¿ya? Pero yo creo que la columna igual, toda esta discusión, que me parece súper valiosa en todo Es mala caso, onda, po. no, toda esta discusión es una discusión que requiere un grado de profundidad de análisis, porque no puede ser, o sea, no puede ser que la discusión sea, tenemos que imprimir objetividad a la prensa a través de de que la gente elija unos sensores, ¿ya? Me parece ya medio... O sea, la prensa por definición es algo complejo, difícil de sobrellevar, en fin. Les recomiendo ver The Post, la película sobre el momento en que The Washington Post se transforma en el Washington Post, después de ser un diario local de Washington, de la élite en el fondo, que es cuando sale a desclasificar los archivos por los cuales había sido sancionado el New York Times sobre la guerra de Vietnam. Archivos de hacía 10 años, no eran archivos contingentes. Con ese gran personaje que es Robert McNamara. Robert McNamara, no, tremendo. Es tremenda la película, es muy, muy, muy buena, tiene sus complejidades y todo, pero está fantástica. Bueno, pero eso para entender un poco la profundidad de este tipo de discusiones, desde el punto de vista de la censura y qué sé yo, pero por otro lado también, no puede ser que el análisis, ¿ya?, de la prensa y la concentración de la prensa y qué sé yo, esté hecho a partir de como el reconocimiento simplemente de la propiedad, que es un hecho importante, obviamente, sin distinción de lo que significa la tele de los medios escritos, ¿no? Exacto, ese es el gran punto, porque todo el problema tiene que ver con la tele abierta, ¿no? Claro, o sea, la tele es una cosa que es una concesión nacional, una concesión para muy pocos operadores, y Exacto. por tanto no es menor, digamos, quién tiene el derecho a decir lo que tenga que decir. Y no es menor que hoy día los canales sean de un gran empresario, el De más rico de Chile. grupo financiero, la extensión Grupo natural financiero. del magnate financiero de un canal de televisión, y eso no puede ser. Y Claro, eso, el problema es que cuando efectivamente, tú... Ahí hay un punto, pero es muy Sí, importante po. cómo se dice. Exacto. Claro. No, porque además lo pones de manera ultra binaria y además tienes que ver cuál es la energía que traes. O sea, la energía de Jadwe, la contraenergía, lo que van a buscar es justamente la inhibición de libertades. Ese es el discurso, no solo de las ultraderechas, que lo ponen de manera más caricaturizada, pero que muchos lo agarran, esta lógica comunismo-libertad. Eso está súper instalado, independiente que la mayoría de la gente no lo cree, pero es el discurso que uno escucha. Entonces, está ahí a punto de que se active. No, insisto, de manera tan burda, tan grosera como José Antonio Kast, pero Y se el te objetivo active. político, y el Entonces, objetivo lo que político tú es haces, desactivarlo, no activarlo. claro, justamente. Y entonces tú que sí, le metí energía a esa discusión. No importa que no sea cierto. Obvio, Daniel, que es cierto. Obvio que es cierto. Pero ponís energía en algo absurdo que no, y además comete, a mi juicio, un doble error, más sutil, pero que empieza a quedar develado. Es decir, la discusión de la propiedad formal, incluso las televisiones, con lo complejo que es una discusión que ni siquiera se entera de que en realidad hoy la principal manipulación que hay en los medios tiene que ver con la manipulación de los algoritmos, en términos de lo que tú ves, las burbujas de información, porque la gente se informa fundamentalmente a través de
de redes sociales, replicando ahí, bueno, un poco lo que decía de hecho Matamal ayer en la columna. Entonces, das una discusión, como dijo alguien por ahí, de siglo XX, ¿cachai? Y en el fondo justamente vuelves a poner también energía en eso. Tú eres el pasado. Lo que pasa es que tú tendrías que poner, claro, y no en el futuro. Si tú propusieras ponerle un royalty, como hay un royalty a la minería, ¿no? Un royalty al uso del espacio televisivo, que la onda de aire, ¿no? La concesión de canal abierto tiene un royalty le ponía un royalty altísimo. Ni siquiera. Y decía, oye, y con esto vamos a financiar un canal público, pluralista y todo. No es tu tema. No es tu tema. No es tu tema. No, pero por ejemplo, sí, está bien. Como los medios son un tema, está bien, sí, pero ¿cómo te bajas? Pero eres candidato presidencial de las izquierdas y de verdad logras en un par de cuñas que tú tengas que dar explicaciones de que no vas a hacer censura de prensa. No, por supuesto, te estoy dando un ejemplo de qué podrías decir. Yo no diría nada. No. Y después llegaría y cerraría todos los canales, porque yo soy estanilista, pero eso es otra cosa. ¿Me entiendes, no? Obvio. No, además que ponerte en una discusión que lo que la va a cosa generar nuestra, en cualquier televisión. Canal único. Que lo que va a generar en cualquier plató de televisión es que todos se vuelvan locos y den vuelta en círculo. Porque sienten, porque una cosa es lo que pasa hoy día, que es el criterio editorial con el cual los periodistas en Chile tienen que trabajar. Y eso es verdad. Y es verdad. Pero no está la ignominia de que sea público y notorio de que ellos tienen que seguir las directrices de un tercero. Hoy, en cambio, lo que está promoviendo Jadwe es que haya la ignominia de que los medios tienen que estar sometidos y los periodistas, por tanto. Entonces, a todos aquellos periodistas que han logrado, que son los que llegan normalmente a los canales de televisión y que se han logrado superar todas las barreras, ser capaces de tener espacio incluso para decir las cosas que ellos quieren decir sin que los molesten, ¿ya? Les molesta que les digan que va a llegar alguien a revisar punto por punto. Sí, es obvio, porque además esas revisiones son efectivamente odiosas, terminan siempre mal, o sea, ¿para qué andamos con cosas? O sea, eso Shostakovich, cuando hizo la primera ópera que hizo, se la hizo a Stalin. Se la hizo a Stalin pensando en que a Stalin le iba a gustar. Y Stalin se la censuró, ¿ya? Y Stalin pidió escribir él personalmente, ¿ya?, en el periódico oficial la crítica a la ópera, ¿ya?, para decir que es una porquería, que era occidentalizante, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque efectivamente uno entra en una vorágine de la cual no puede salir. Si hay algo de lo que... Veamos las largas entrevistas que ha tenido de pronto, por ejemplo, Fidel Castro. Y Fidel Castro, cuando le preguntan de qué se arrepiente, y dijo tener tribunales populares. Tener tribunales populares. Porque la gente, de repente, como pasó con Cristo, les baja la tontera y dicen... Eligió a Barrabás. Claro, vamos, no, este gallo fuera, mátenlo, ¿ya? Y esa cuestión es por la calentura del momento, y después están todos diciendo, no debió haber sido, nada que ver, el tipo no tenía... Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? Una cosa es los colectivos, la comunidad, los valores colectivos, las dinámicas colectivas, y otra cosa muy distinta es el imperio de la masa. Entonces, es jodido lo que planteo. Ahora, lo importante es que lo que tú dices, Darío, o sea, yo lo vi aquí Isabel Díaz Ayuso del PP ganó Madrid en un momento en que la derecha estaba prácticamente muerta y ganó fácil y los despedazó a todos. Pablo Iglesias se tuvo que retirar de la política después de eso. Nunca más tuiteó. Bueno, y Isabel Díaz Ayuso ganó justamente porque planteó esa antípoda: libertad versus socialismo primero, y cuando llegó Pablo Iglesias, libertad versus comunismo. Ese era su eslogan. Y si tú empiezas entonces a hablar de cosas que vas a constreñir, lo único que hace es darle energía a ese eslogan. Deberíamos cobrar por esta asesoría. Porque esta es una asesoría. Algunos no lo entienden. Algunos no lo entienden. En este podcast no se habló de la primaria de la derecha porque hagan algo decente para que tengamos que hablar de ustedes. Por ahora no hay energía. No hay energía, ¿eh? No hay energía. A ver si el próximo lunes han hecho alguna cosita para que hablemos. No basta solamente con que el hijo de Chadwick esté tratando de amagarle. ¿Cuánta gente irá a ir a votar a la primaria de la derecha?
conversémoslo la próxima semana. Eso es una discusión bien interesante. ¿Quién más, quién menos? ¿Cuáles deberían ser sus Porque la expectativas? del PC Frente Amplio debería llegar a unas tres veces lo que fue la anterior. Yo creo que sobre el millón, y yo diría que el Millón, millón y claro. medio. Sí. Millón, sí, no mucho más, creo yo, porque es difícil las primarias. Pero Sí, la no, derecha probablemente. pero para ser competitivo, yo creo que tiene que ser una cantidad, o sea, sobre el millón y medio. Mira, sobre. habría que mirar los datos, lo que sacó en segunda vuelta gobernadores, que en el fondo fue un voto más difícil. O sea, yo creo que ese es el piso. La votación de segunda vuelta de gobernadores, por ejemplo, aquí en Santiago, la votación de Karina Oliva de segunda vuelta es un piso. ¿Cachai? Bajo eso es porque está muy mala la energía. Sí, Veámoslo el próximo lunes. me parece. ¿Les parece? Oye, un placer. Oye, que la gente aproveche, vamos a pedir Adelante. financiamiento para la encuesta, supongo, ¿no? Sí, sí, porque nos quedó un remanente de la primera encuesta, de lo que cada uno se puso, pero es un remanente nomás. Entonces, no queremos ser no queremos ser como la cadena que le pregunta a 30 personas y No. con eso ya igual tienen. Multiplica más, Después de multiplica. todo, no somos comunistas. No somos comunistas. Ya se sacó los fonos, Mirko. Nos vemos. Hasta la próxima. Un poco demócrata cristiano. Ya. Chabela.